Estás en la videollamada más importante del trimestre, a punto de cerrar un acuerdo, pero la persona al otro lado está en una sala de juntas que, no sé, parece una catedral. Su voz rebota por las paredes, cada palabra se solapa con la siguiente, y es casi imposible entender la mitad de lo que dice. ¿Y si una inteligencia artificial pudiera entrar ahí, en esa sala virtual, y en tiempo real secar las paredes, absorber todo ese eco y dejar solo la voz, nítida y clara? ¿Y todo sin haberla escuchado nunca antes sin esa reverberación? Suena a ciencia ficción, la verdad, pero es precisamente el terreno que vamos a explorar. Te damos la bienvenida a este análisis en profundidad. Hoy nos sumergimos en un avance que a mí me parece fascinante en el campo del audio. El problema no es simplemente eliminar un ruido de fondo como el de un aire acondicionado, que es algo a lo que, ya estamos más o menos acostumbrados. Claro, eso es aditivo, exacto. Hablamos de deshacer la reverberación, ese eco que se fusiona con el sonido original. Es un reto mayúsculo, conocido en el mundillo como deconvolución ciega. Para entenderlo, nos basamos en un artículo de investigación que presenta una nueva técnica llamada USDNet. Y nuestra misión aquí es desentrañar cómo esta red neuronal consigue algo que parece imposible: aprender a eliminar el eco sin supervisión, sin tener la chuleta del audio limpio, usando una idea sorprendentemente ingeniosa. Y sobre todo porque sus implicaciones van mucho más allá de mejorar nuestras reuniones por Zoom. Empecemos por el principio, porque para apreciar la solución, primero hay que entender bien la magnitud del problema. Totalmente. A ver si lo explico bien. La reverberación no es como el ruido de un coche que pasa por la calle. Eso es un sonido, como decías, añadido. El eco es el propio sonido original, la propia voz, que choca contra las paredes, el techo, la mesa, y llega al micrófono múltiples veces, con pequeñísimos retrasos y cada vez más distorsionado. Es como si la propia sala se mezclara con la voz. Justo. Intentar separarlos es como querer sacar el azúcar de un café que ya has removido. Los ingredientes originales están ahí, pero completamente fusionados. La analogía es perfecta. Y el término técnico de convolución ciega captura esa dificultad. Se le llama ciega por una razón muy clara. Imagina que te digo que x multiplicado por y es igual a 12. Vale. Tienes infinitas soluciones posibles. Podría ser 3 por 4, 6 por 2, 12 por 1, incluso 24 por 0,5. Con el audio pasa exactamente lo mismo. La señal que grabamos, el sonido con eco, que sería nuestro 12, es el resultado de la voz original, la X, convolucionada, que es la forma matemática de decir mezclada. Mezclada con el eco de la sala, que sería la Y. Exacto, con la respuesta acústica de la sala, su eco particular. Claro, y como no conocemos de antemano ni la X, la voz limpia, ni la Y, el eco exacto de la sala, el problema está, por definición, mal planteado. Hay infinitas parejas de voz y eco que podrían dar como resultado esa grabación que tenemos. Es matemáticamente imposible de resolver con una sola grabación. Imposible. Exacto. Durante décadas, los ingenieros han intentado resolver esto con algoritmos que hacen suposiciones sobre la naturaleza del eco o de la voz, pero siempre son aproximaciones. No pueden resolver el problema fundamental de que hay más incógnitas que ecuaciones. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque cuando leí la solución que propone este estudio, me pareció brillante por ser casi contraintuitiva. Esperaba un algoritmo de software increíblemente complejo, pero la solución fundamental no es solo software, es casi física. Ya veo por dónde vas. Si el problema es que una ecuación no basta, la solución es añadir más ecuaciones. Y en este caso, eso significa añadir más micrófonos. ¿Cómo es que poner más cacharros de repente hace que un problema imposible sea resoluble? Esa es la genialidad del enfoque. Se crea lo que se conoce como una condición sobredeterminada. Si tienes más micrófonos que fuentes de sonido, en este caso un solo hablante, cada micrófono, por estar en una posición ligeramente distinta, graba una versión única de esa misma mezcla de voz y eco. Ah, Cada una de esas grabaciones adicionales actúa como una restricción, como una nueva ecuación en nuestro sistema. De repente, el problema deja de tener infinitas soluciones. a ver si lo he entendido bien con una analogía. Es como intentar adivinar un objeto secreto. Si solo tengo una pista como es rojo, podría ser cualquier cosa. Una manzana, un coche, un libro. Claro. Pero si 5 personas me dan 5 pistas ligeramente diferentes sobre el mismo objeto, desde mi ángulo se ve redondo. Desde el mío parece que tiene un tallo. Yo noto que brilla. Yo huelo que es dulce. Y yo sé que crecen árboles.
Ya solo hay una cosa que encaja con todas esas pistas a la vez. Una manzana. Es exactamente eso. Cada micrófono es una de esas personas dando una pista. La red neuronal, la IA, hace de detective. Busca la única solución. Busca la única señal de voz, limpia, hipotética, que, si la volviéramos a ensuciar con el eco de la sala, podría explicar de forma coherente y simultánea las grabaciones de todos los micrófonos. A esto se le llama la restricción de la mezcla. Vale. La red genera una estimación de la voz limpia y luego otro algoritmo calcula cómo tendría que ser el eco para transformar esa voz en lo que cada micrófono ha grabado. La diferencia entre lo que debería haber grabado cada micro y lo que grabó de verdad es el error que la red aprende a minimizar. O sea que al forzar a la IA a que su solución funcione para 8 micrófonos a la vez, por ejemplo, le quitas la posibilidad de inventarse soluciones raras que solo funcionarían para uno. La atas en corto. Justo. Y lo increíble es que hace todo esto sin haber escuchado nunca la versión limpia original. Por eso es no supervisado. No necesita la respuesta del examen para aprender. Precisamente. Y esa es una ventaja monumental. En el mundo real es prácticamente imposible conseguir pares perfectos de audio limpio y con eco para entrenar una IA. Este método se puede entrenar con datos del mundo real, simplemente poniendo varios micrófonos en una sala y grabando a alguien hablar. Vale. La idea general de usar varios micrófonos tiene sentido, pero me pregunto cómo la red neuronal genera exactamente esa voz limpia. ¿Intenta reconstruirla desde cero, como un sintetizador de voz basándose en la señal con eco? Porque eso me suena a que podría salir cualquier cosa. Esa es una pregunta clave. Y nos lleva a uno de los detalles técnicos más importantes del estudio, la diferencia entre mapeo o mapping y enmascaramiento, masking. A ver. El mapeo, que es lo que acabas de describir, es cuando la red intenta generar el audio limpio desde la nada. Y tienes razón, es muy peligroso. Puede llevar a lo que el autor llama soluciones triviales. Soluciones triviales. ¿Qué significa eso? ¿Que la IA se vuelve vaga? Algo así. Significa que la red podría aprender a hacer trampas para reducir su error numérico, sin realmente solucionar el problema del eco. Por ejemplo, podría simplemente bajar el volumen de toda la señal. Claro, y el error baja. Numéricamente, el error se reduce porque la señal es más pequeña, pero el eco sigue ahí. O podría desfasar la señal en el tiempo, lo que también podría engañar a la métrica de error. Estaría, digamos, optimizando los números del examen, pero no el resultado que una persona escucharía. Entiendo. En lugar de eso, usan el enmascaramiento. ¿Qué es lo que hace? El enmascaramiento es más inteligente. En lugar de crear una señal nueva, la red aprende a generar un filtro, una máscara, que se aplica sobre la señal original con eco. Ah, vale. Esta máscara es como una plantilla que decide para cada instante de tiempo y cada frecuencia qué parte de la señal original debe atenuar y qué parte debe dejar pasar. La obliga a trabajar sobre el audio existente. No puede inventarse nada. Claro. Esto limita esas trampas y, de forma tuncial, asegura que el resultado esté perfectamente alineado en el tiempo con la voz original, que es un problema dificilísimo en aprendizaje no supervisado. Vale, esto lo entiendo. La red se centra en preservar la voz y atenuar el eco. Pero, ¿qué pasa con otros ruidos que no son ni voz ni eco, como el zumbido constante de un proyector o el aire acondicionado? ¿La red se ve forzada a clasificarlo como uno de los dos, contaminando el resultado final? Ahí has dado con otro de los trucos más astutos del modelo. Para solucionar eso, introducen el concepto de fuentes basura. ¿Fuentes basura? Sí, suena a locura, pero le añaden a la red una salida adicional para que genere, literalmente, basura. Espera, una salida para basura. Eso me suena un poco a hacer trampa. En lugar de resolver el problema del ruido de fondo, no le estamos dando al modelo una excusa para ignorarlo y meterlo en una papelera. Visto así, lo parece, pero en realidad es una técnica muy elegante. Piensa en ello así. El modelo tiene la obligación de explicar el 100% de la señal que entra por los micrófonos. Vale. Si solo tiene una salida para voz limpia, se ve forzado a meter ahí todo lo que no sabe interpretar como eco, contaminando la voz. La fuente basura le proporciona una papellera de reciclaje. Ya veo. Todo lo que no encaje como voz directa ni como la reverberación predecible de esa voz, como el ruido de fondo o incluso tus propios errores de cálculo, ponlo aquí. Al canalizar todos esos elementos indeseados a una salida separada que luego descartamos, la estimación principal de la voz queda muchísimo más limpia y pulcra. No es ignorar el problema,
Es aislarlo activamente. Exacto. Vale, visto así, tiene más sentido. Es como si en lugar de obligar a la red a meter todo en el cajón de calcetines, le damos otro cajón para cosas raras que no son calcetines. Y así el cajón principal queda mucho más ordenado. La teoría es muy elegante, pero ahora viene la gran pregunta. ¿Funciona de verdad todo esto en la práctica? Pues los resultados que presenta el estudio son bastante contundentes. Para ponerlos en contexto, el algoritmo tradicional más popular y usado hasta ahora en este campo se llama WPE. USDNet, este nuevo método, no solo supera a WPE, sino que también supera a versiones de WPE que están ayudadas por redes neuronales supervisadas, es decir, que han sido entrenadas con la respuesta correcta. O sea, que un sistema que aprende a ciegas le gana a otro que ha estudiado con el libro de soluciones. Eso es impresionante. ¿Y cómo se mide esa mejora? Se usan varias métricas estándar. Una es PESC, que intenta medir la calidad del habla percibida, o sea, lo agradable que suena para un oído humano. Otra es STOI, que mide la inteligibilidad, cuánto se entiende de lo que se dice. Vale. En ambas, las mejoras son muy notables. Pero donde se ve el impacto real es en los sistemas de reconocimiento de voz automático, los ASR, como los asistentes virtuales. Claro. Con el audio procesado por USNet, la tasa de error de palabras, la métrica WER, que cuenta cuántas palabras transcriba mal el sistema, se reduce significativamente. Y esto lo prueban en un conjunto de datos del mundo real, ¿no? El Reverb. Porque una cosa es que funcione en un laboratorio con condiciones perfectas y otra que funcione con el caos del mundo real. Exacto. Las pruebas en Reverber demuestran que es robusto. Y visualmente, en las imágenes del estudio que representan el sonido, los espectrogramas, la diferencia es como la noche y el día. ¿Ah, sí? En la señal procesada por el método tradicional WPE se siguen viendo las colas de la reverberación, esos rastros fantasma que deja el eco. En cambio, la señal de USDNet es mucho más nítida. Se parece muchísimo más a la señal limpia original. Hay un resultado que me dejó, alucinado. Dicen que incluso entrenando la red con la señal de un solo micrófono como entrada, pero usando la información de los 8 micrófonos para calcular el error durante ese entrenamiento, se obtienen resultados fantásticos. Sí, a ver si entiendo la implicación. ¿Quieres decir que el modelo podría entrenarse en un estudio con un montón de micrófonos para aprender qué es una voz limpia? Y luego, esa misma IA podría funcionar en mi portátil, que solo tiene uno. Esa es la conclusión, y es muy potente. Significa que el modelo no solo aprende a cancelar el eco de una configuración específica, sino que aprende los patrones universales del habla limpia. Aprende qué es la voz humana. Aprende qué aspecto tiene la voz humana sin eco y luego, en tiempo de ejecución, puede aplicar ese conocimiento para limpiar una señal de un solo canal. Para usarlo no necesitas 8 micrófonos, solo para entrenarlo y enseñarle bien. Increíble. Ahora, por muy buenos que sean los resultados, siempre hay peros. El propio estudio reconoce algunas limitaciones. No todo es perfecto, ¿verdad? Por supuesto, y es honesto por parte de los investigadores señalarlas. La principal es que el modelo actual asume un único hablante y un ruido de fondo relativamente débil. Claro. Su rendimiento en entornos más complejos, como una cafetería ruidosa o una conversación con varias personas hablando a la vez en una sala con eco, todavía es una incógnita. Separar múltiples voces, que además tienen eco, es un reto de un orden de magnitud superior. ¿Y por qué es tan difícil? ¿No podría la IA simplemente tratar cada voz como una fuente separada? El problema es que las voces se solapan en el tiempo y en la frecuencia, y sus ecos también. El sistema tendría que averiguar no solo cuántas personas hay, sino quién dijo qué, y además deshacer el eco particular de cada una de ellas, que se mezcla con el de las demás. La complejidad matemática se dispara. Es otro nivel de problema. Es un área de investigación activa, pero este modelo, en su forma actual, no está diseñado para eso. Y leí otra cosa curiosa en los resultados. Parece que a veces el modelo que usa múltiples micrófonos como entrada directa funciona peor que el que solo usa un micrófono de entrada, pero varios para calcular el error. Eso parece ir en contra de toda la lógica que hemos estado discutiendo. ¿No se supone que más información de entrada es siempre mejor? Efectivamente, es una de esas peculiaridades que demuestran que todavía hay mucho que explorar. La hipótesis que plantean es que podría ser un problema de sobreajuste o overfitting.
Cuando el modelo ve exactamente las mismas señales en su entrada y en las restricciones de salida, podría estar aprendiendo algún tipo de atajo o truco para mapear directamente la entrada a la salida sin aprender de verdad la estructura subyacente de la voz limpia. Es un problema sutil y complejo que intentaron mitigar pero que no resolvieron del todo. Entiendo. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Para quien nos escucha, vamos a intentar recapitular las ideas clave de todo esto. Claro. Primero, hemos visto que eliminar el eco, la reverberación, es un problema de deconvolución ciega. Un problema matemático muy difícil porque con una sola grabación hay infinitas combinaciones de voz y eco que podrían haberla producido. Segundo, la clave de esta nueva técnica, USDNet, es una idea brillante: usar múltiples micrófonos para crear una condición sobredeterminada. Esto impone tantas restricciones que obliga a la red neuronal a encontrar la única solución de voz limpia que explica de forma coherente todas las grabaciones a la vez. Tercero, y esto es fundamental, todo el proceso de aprendizaje es no supervisado. La IA no necesita que le den la respuesta correcta, el audio limpio para aprender. Puede entrenarse con datos del mundo real, lo cual es una ventaja enorme sobre otros métodos. Y por último, los resultados demuestran que funciona. Supera a los métodos tradicionales y abre una nueva vía para mejorar la calidad del audio en un montón de aplicaciones, desde las videollamadas que comentábamos al principio hasta los asistentes de voz que usamos cada día. Para cerrar, me gustaría dejar una idea sobre la mesa. El verdadero avance aquí para mí no es solo un filtro mejor para el eco. Es una metodología, una nueva forma de usar aprendizaje profundo no supervisado para resolver problemas de deconvolución ciega. Y esto va mucho más allá de las llamadas con eco. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la próxima frontera para una idea como esta? Pensemos en otros campos donde se recibe una señal borrosa o mezclada y no se conoce la fuente original ni el proceso exacto de distorsión. Se podría aplicar un enfoque similar usando múltiples sensores, como restricciones, para mejorar la nitidez de imágenes médicas como las resonancias magnéticas, que a menudo tienen artefactos. Ostras, claro. O para reconstruir imágenes astronómicas de telescopios que están distorsionadas por la turbulencia de la atmósfera terrestre. El principio es exactamente el mismo: usar múltiples vistas restringidas de un problema para desvelar una única verdad oculta. Estamos viendo nacer una herramienta conceptual que podría resolver problemas que hoy nos parecen, como el eco, casi imposibles. Gracias por acompañarnos en este análisis.